Las circunstancias cada vez nos hacen ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Una vez más queda comprobado que la Biblia tiene razón. Y pareciera que las noticias y todo el panorama mundial que estamos enfrentando se va empalmando justo con lo que dice la Biblia. Es por eso que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar preparados a recibir la venida de Jesús. Estamos ya viendo los últimos momentos de la historia de la humanidad probablemente, y no sabemos si seamos la última generación de esta tierra. Sin embargo, tenemos que estar preparados porque Jesús dedicó muchas palabras para enfatizar cómo es que teníamos que estar listos para cuando Él regresara por nosotros. Sin embargo, antes de ir a eso, quisiera que reflexionáramos un poquito sobre un pasaje de la Biblia en donde tenemos una promesa para nosotros. Daniel capítulo 12, versículo 13 dice: en cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final, descansarás y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. Qué promesa tan impresionante estamos recibiendo ahora, que vamos a reposar, que vamos a descansar y que vamos a recibir una herencia de parte de Dios en la eternidad. Esa es la primera promesa que nosotros tenemos en este día, que para todos aquellos que hemos confiado en Dios, para todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, para todos aquellos que hemos vivido conforme a lo que establece la Biblia, tenemos la esperanza de poder recibir nuestro premio cuando Cristo venga por nosotros. Ahora, hay en la Biblia al menos 3 episodios bíblicos que hablan de un fenómeno que cubre toda la tierra. En el primero lo vemos en Génesis, cuando dice la Biblia que un diluvio cubrió toda la tierra. Hablábamos hace tiempo sobre eso y pudiéramos reflexionar cómo es que una familia, la familia de los justos, la familia de Noé, logra salvarse de este diluvio que arrasaría con toda la humanidad. Después, en Mateo 24 vemos a Jesús explicando lo que iba a acontecer. Dice: mire, ustedes se van a enfrentar a esto, van a venir falsos profetas, van a suceder muchas señales en el cielo, van a venir, pero aún el día ni la hora la sabrá nadie más, el Padre que está en el cielo. Entonces Jesús está hablando de un acontecimiento que cubriría toda la tierra. Finalmente, si vamos a Apocalipsis, estamos viendo precisamente ese refuerzo a lo que ha dicho Jesús, hablando del fin de los tiempos. A Juan le es revelada una visión en donde se le muestra cómo es que va a suceder todo al final de estos días. Dice la Biblia en Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Y por favor, si tienes tu Biblia a la mano, subraya este versículo porque es una promesa también para ti. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Escucha bien, dice que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Dime tú si esto no ha sido una prueba enorme para todos los que estamos en la tierra. Pero mira, en estas 3 ocasiones, tanto hablando del diluvio, tanto Jesús hablando acerca del fin de los tiempos y hablando de su regreso, y en Apocalipsis se marca un reposicionamiento en la historia de los hijos de Dios. En Noé se muestra cómo Noé fue reposicionado y fue rescatado y colocado a una posición más alta. Cuando Jesús habla de su venida, y en Apocalipsis se promete que nosotros, cuando sea el fin de los tiempos, seremos recolocados en una posición más grande. Mira, eso es la promesa que nosotros tenemos de este fin de los tiempos, que no vamos a ser los mismos. Ya lo hemos dicho antes, que antes de esta pandemia éramos unos y después de esta pandemia seremos otros. Pero durante esta pandemia, mientras estamos todavía aislados en nuestros hogares o viendo la angustia de algún familiar que esté en el hospital, tenemos que reflexionar sobre esto que Jesús ya prometió. Y la promesa es, primero, que vas a encontrar descanso en el Señor. La segunda es que Él te va a guardar acerca de esta prueba que vamos a encontrar, acerca de esta prueba que vamos a enfrentar. Por eso es que nosotros como hijos de Dios no tenemos miedo a todas estas pruebas. Es por eso que nosotros como cristianos no tenemos miedo y podemos compartir a los demás acerca de esto. Hay mucha gente que tiene incertidumbre
incertidumbre y que todavía no cree, pero hay alguien que dice, ¿a poco esto viene en la Biblia? Tenemos que aprovechar esa oportunidad y decirle, ve, yo te lo voy a explicar, yo te lo puedo explicar. Hay gente que aún está incrédula y más adelante vamos a ver cómo Jesús expresaba ante ellos. Es por eso que en el diluvio los justos, los que han guardado la palabra de Dios, los que han obedecido a Dios, son rescatados. Cuando Jesucristo dice que uno será tomado y otro será dejado, está hablando de que uno será reposicionado. Cuando la Biblia habla en Apocalipsis que seremos guardados, habla de un reposicionamiento como hijos de Dios. Esa es la buena noticia y por eso no debemos temer. Por eso no tenemos que estar espantados, más bien preparados. Y eso es lo que queremos hablar el día de hoy. Queremos recordarte cómo es que la Biblia nos enseña a estar preparados, a estar listos ante estas circunstancias. Segunda de Pedro 3, versículo 11 y 12 dice: dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se destruirán en llamas. Dado que todo lo que nos rodea será destruido, lamentablemente no tenemos asegurado que este cielo y esta tierra permanezcan. Jesús mismo dijo: esto se va a pasar, pero lo que yo digo nunca va a pasar. Mis palabras nunca van a pasar. Y esa es la confianza que nosotros tenemos, que lo que el Señor nos dice va a permanecer. A lo mejor hemos visto ahorita una situación en donde nuestras finanzas han caído, en donde nuestra salud ha caído, incluso nuestra integridad familiar ha caído a partir de la pérdida de un familiar cercano a nosotros. Pero el Señor nos promete que a pesar de que todo esto en la tierra pase, su palabra va a permanecer. Y por eso dice: de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa? Pedro nos está invitando a vivir en santidad al Señor. Nosotros hemos hecho muchísimo énfasis en esta situación, en que tenemos que obedecer a Dios, a que tenemos que estar listos. Amigos, no podemos estar desperdiciando el tiempo, porque las señales se están cumpliendo, porque Cristo ha prometido en la Biblia y ahora lo estamos viendo cumplirse, que Él va a regresar. No sabemos el día ni la hora, no podemos decir que será este año, no podremos decir que será el próximo año, porque no lo sabemos y a la raza humana nunca le será revelada este tiempo. Sin embargo, dice Jesús que el Padre sabe cuándo vendrá, y en ese momento unos estarán en el molino y otros estarán durmiendo, y uno será tomado y otro será dejado. Es por eso que nosotros tenemos que pensar de cuál de esas personas nosotros seremos. Este es un momento decisivo. Romanos 8:25 dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Es decir, nosotros no estamos desesperados por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. A lo mejor hay situaciones que nos mueven en nuestra rutina diaria. A lo mejor las circunstancias nos han sacado un poquito de onda, pero nosotros podemos estar seguros que la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Es por eso que Romanos enfatiza en eso y dice: por eso si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Siguiente punto: ¿cómo vamos a esperar la venida de Jesús? Con paciencia. Pedro nos dice que vivamos en santidad. Ahora Pablo nos dice en la carta a los Romanos que tenemos que esperar con paciencia aquello que no vemos. Es por eso que este es un momento decisivo. Tenemos que vivir en santidad, tenemos que esperar con paciencia, pero dice la Biblia que Jesús incluso sabía que mucha gente que estaba con Él, cerca de Él, no creían en Él. En el capítulo 6 de Juan, en el versículo 63 dice: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían. En el versículo 66 dice: a partir de ese momento, muchos de los discípulos se apartaron de Él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Jesucristo sabía quiénes se iban a apartar, y Él, al hablar de esto, sabía que muchos se iban a apartar de Él. Gente que estaba caminando con Él. Después de escuchar esta advertencia, vio cómo se separaban de Él, cómo se apartaban de Él. La pregunta es: a partir de esta pandemia, ¿tú te has apartado de Jesús? Jesús mismo les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Amigos,
Es increíble ver la cantidad de personas que antes se reunían con nosotros en la iglesia y que ahora lamentablemente han regresado al mundo. La pregunta es, ¿tú también vas a marcharte? Jesús ahora sabe qué hay de nosotros, sabe cómo estamos en nuestro corazón, porque dice la Biblia que Él ya sabía desde el principio quiénes eran. Y Jesús sabe tu corazón. Es por eso que a pesar de que tú puedas decir, bueno, yo he ido a la iglesia y yo estoy buscando al Señor, probablemente al estar cerca de Jesús, en algún momento has pensado en marcharte y volver a donde Dios te sacó y regresar al mundo. Pero hoy Jesús te hace esta pregunta retórica y te dice, ¿ustedes también van a marcharse? Jesús sabía lo que iban a decir sus discípulos. ¿Sabes cuál fue la increíble respuesta que da Pedro? Señor, ¿a dónde nos podemos ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Amigos, si quisieras regresar al mundo de donde Dios te ha sacado en medio de esta pandemia, ¿a dónde vas a ir si solamente aquí tienes palabras de vida eterna? Deja de tratar de coquetear con el mundo, porque el mundo no te va a dar palabras de vida eterna. Por eso Jesús, y lo vuelvo a decir, por eso Jesús dijo, esto en el mundo se va a acabar, pero mis palabras no van a acabar, y son palabras que dan eternidad. En la Biblia habla en Eclesiastés que Él puso en nuestro corazón su eternidad. Es decir, que al nosotros conocer a Jesús, al estar cerca de Jesús, tenemos la eternidad en nuestros corazones y se ha colocado su eternidad en nuestros corazones. Tenemos vida eterna, tenemos seguridad. Por eso no vayas y coquetees con el mundo y estés buscando lo que el mundo puede ofrecer. Mejor céntrate y busca a Dios, que es el único que te va a dar esperanza y vida eterna. La Biblia dice más adelante que Pedro negaría a Jesús. La Biblia muestra cómo el mismo Pedro que dijo, Jesús, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Sería el mismo que estuviera maldiciendo y diciendo, no, yo no lo conozco, ¿quién es ese? Era el mismo Pedro. Jesús le preguntó, ¿tú también te vas a marchar? Ahora Él te pregunta, ¿tú también te vas a ir? Ya muchos se han alejado en medio de esta pandemia y lo han tomado como pretexto para seguir pecando. Pero ahora Jesús está preguntándote lo mismo que le preguntó a sus discípulos. ¿Ustedes también van a marcharse? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Probablemente puede que digas, Señor, no puedo irme a otro lugar porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pero eso no libró a Pedro de negar a Jesús. Una vez que Jesús resucitó, se acercó a Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? Amigos, Jesús ahora te está preguntando una vez más, hijo, hija, y te llama por tu nombre, porque le dijo, Simón, ¿me amas? Ahora Dios te está preguntando, ¿aún me amas? No importa lo que hayas hecho, porque a lo mejor durante esta pandemia te alejaste del Señor, te enfriaste en tu vida espiritual, pero ahora el Señor te está preguntando. Primero te pregunta, ¿te vas a marchar? Si tú has dicho, no, Señor, yo estoy seguro que este es el lugar en donde puedo estar. Si has negado a Jesús durante esta pandemia, la pregunta es, ¿aún me amas? Dice Jesús. ¿Aún amas a Jesús a pesar de esto? Jesús no le reprochó y no le dijo, entonces, ¿por qué me negaste? Jesús le volvió a preguntar, ¿me amas? Ahora Jesús te está preguntando, ¿aún me amas? ¿Qué vas a contestar? Probablemente antes de esta pandemia tu respuesta pudo haber sido distinta. Y a lo mejor antes de esta pandemia tú pudieras decir, sí, claro, Señor, yo nunca te voy a negar porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero llega una situación como una cuarentena en donde tu fe es puesta a prueba. Y entonces niegas a Jesús, y entonces ofendes a Dios, y entonces pisoteas la sangre de Cristo y haces vano el sacrificio de Cristo en la cruz, porque vuelves al mundo, porque vuelves a coquetear con lo que ya había sido libre. Ahora la pregunta es, ¿amas a Jesús aún? La Biblia habla de un hombre llamado Simeón en el libro de Lucas. Y este hombre dice la Biblia que estaba esperando la venida del Mesías, porque él había recibido una promesa. Dice la Biblia, le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Simeón había recibido la promesa de que él vería al Señor. Yo no sé específicamente cuándo él recibió esa promesa, pero seguramente él estaba expectante porque él sabía que no se iba a morir, sino antes iba a ver que Jesús vendría a la tierra.
Y dice la Biblia que él ya era muy anciano y que él estaba en el templo y era un hombre muy reconocido. Era ya un anciano, imagínate, de esos viejitos que dan ternura, que tienen su barba, que saludan a todo mundo. Pero dice la Biblia que cuando él estaba conmocionado porque iba a venir Jesús. Yo no sé si probablemente Simeón esperó la venida de Jesús desde que él era adolescente. A lo mejor Simeón recibió la promesa de que él vería a Jesús cuando él era joven. A lo mejor Simeón, cuando él era adulto, recibió la promesa de que él iba a ver a Jesús. No sabemos exactamente cuándo, pero él sabía que antes de que él iba a morir, él iba a ver a Jesús. ¿Cómo lo iba a saber? ¿Cómo iba a saber que era Jesús? No se le había revelado más, solamente él lo iba a saber. Son de aquellas cosas que ocurren en nuestro corazón que no sabemos específicamente los detalles, pero sabemos que van a suceder. Simeón estaba conmocionado, estaba emocionado porque sabía que vería al Señor, que sabía que el Mesías iba a venir a la tierra. Él solamente lo sabía, dice el versículo 25, constantemente esperaba al Mesías. Él estaba esperando cualquier momento de su vida, cualquier segundo de su vida estaba diciendo, ¿será él? No, porque yo lo sabré. A lo mejor, y sabría que cualquier niño, y se acercaba. Yo me imagino que a lo mejor Simeón, cuando iba caminando, se acercaba a ver a un niño, a algún bebé, y cuando él supiera que era el Hijo de Dios, él lo iba a reconocer. Sin embargo, dice la Biblia que cuando él logra ver a Jesús, él expresa en Lucas 2 versículo 28, dice, y él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Cuando Simeón recibió a Jesús en sus brazos y lo tomó, él pudo estar tranquilo. Imagínate la emoción que él sintió al poder cargar al Mesías en sus brazos y expresar estas palabras. Él dijo, le tomó en sus brazos y bendijo al Señor. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. Él ya sabía que su tiempo había llegado y entonces podía morir. Él sabía que durante toda su vida, a lo mejor desde su adolescencia, estaba esperando ese momento. A lo mejor desde su juventud estaba esperando que Jesús viniera a la tierra, que el Mesías, que el Redentor, que el Salvador vendría a la tierra. Una sola mirada de Jesús bastó para que Simeón supiera que era el tiempo de regresar a su casa. Quizá una mirada de Jesús para nosotros será suficiente entender que es momento de irnos a casa, a donde pertenecemos. Prepara tus maletas porque ya nos vamos. Estamos listos, tenemos que esperar con paciencia, tenemos que vivir en santidad, tenemos que esperar preparados la venida de Jesús. Pero la actitud que tuvo Simeón siempre fue de expectativa. Él estaba emocionado, esperando, atento en qué momento vendría el Señor. Y nuestra reacción ante estas señales que estamos viendo es esa, es esperar con expectativa la venida del Señor. Y así como Juan lo expresó en Apocalipsis, podemos decir amén, ven Señor Jesús. ¿Cómo podemos anhelar más la venida del Señor? ¿Cómo podemos provocar que el Señor venga? Seguimos compartiendo la palabra de Dios. Tenemos que seguir predicando. Tenemos que seguir hablando a otros acerca de quién es Jesús. La pregunta es, ¿tú estás listo para el final de los tiempos? Mira, todo lo que vemos en las películas probablemente no se compara a lo que estamos viviendo ahora. Todas esas películas del fin de los tiempos, de el día que la tierra se detuvo, de 2012, todas esas películas que hablan acerca del fin del mundo, podremos pensar a que se asemejan un poquito. Pero la Biblia habla que el fin de los tiempos va a ser un espectáculo mayor. Y hay muchas cosas increíbles que podemos leer en todo el libro de Apocalipsis. Sin embargo, lo que nos interesa es saber qué es de ti, que no estás preparado para el final de los tiempos. La Biblia dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche, es decir, que cuando nadie se lo espere, Él va a venir. Y ahora que nosotros estamos viendo cómo las señales se están cumpliendo, es muy probable que se acerque ese día. Y por eso hablamos acerca de esto. La pregunta es, ¿tú estás listo para recibir a Jesús? La Biblia dice que a todos los que reciben a Jesús
serán arrebatados al final de los tiempos. Y el Señor nos recibirá en el cielo. Y podremos tomar posesión de nuestra morada celestial. La pregunta es si tú estás listo para enfrentar el fin de los tiempos. Todo lo que se está cumpliendo, lo que estamos viendo en las noticias, lo que estás viendo en el mundo, a lo mejor no solo en las noticias, sino los videos que estás viendo en Facebook acerca de las señales en el cielo, de todo lo que está aconteciendo, está siendo cumplimiento de lo que ya dijo Dios. Es por eso que nosotros estamos tranquilos. Pero hay unos de nosotros que no tenemos paz en nuestro corazón y que ha entrado en nosotros una incertidumbre acerca de esto, y que el Espíritu Santo ha comenzado a hacer una obra en nosotros. Es por eso que has tenido esa necesidad de buscar a Dios más que antes. Es por eso que, aunque estabas lejos de Dios, has querido regresar al camino del Señor, porque hay algo dentro de ti, porque dice la palabra de Dios que Él ha puesto su eternidad en nuestro corazón, y es por eso que su Espíritu Santo te está convenciendo a que te acerques a Dios, a que busques a Dios. La pregunta es, ¿ya estás a cuentas con Dios? ¿Ya estás listo para morir o para ser arrebatado si es que Cristo nos llama a su presencia? Si tú no estás listo, a lo mejor tú no eres una persona nueva. A lo mejor este video te lo compartieron y ya has tenido diferentes ocasiones en donde has visto esto. Pero a lo mejor tú ya eres de la iglesia. A lo mejor tú ya formas parte de un grupo de jóvenes o formas parte de la iglesia cristiana. Pero ahora mismo has tenido ese temor por aquello que está aconteciendo a tu alrededor. Yo te quiero pedir que te olvides por un momento que esto es una grabación y que puedas sentir cómo Dios ahora te está llamando y te está preguntando, ¿aún me amas? ¿Qué le vas a contestar al Señor? Así que yo quisiera que hiciéramos una oración todos juntos y que nos pusiéramos a cuentas todos juntos para estar listos para recibir la venida del Señor Jesús. Que estemos esperando con paciencia, pero también con santidad. Que estemos esperando con expectativa, pero también predicando. Esa es la mejor manera en la que nosotros podemos esperar a Jesús. Así que yo te quiero pedir que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos. Y seas quien seas, a lo mejor tu comunión con Dios está más fuerte ahora. Pero no está de más que hagamos juntos esta oración en donde todos como familia nos pongamos a cuentas. Y después de esto vas a ver, vas a poder experimentar cómo la paz de Dios comienza a gobernar en tus pensamientos y en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, ahora podemos estar seguros, Señor, que tu venida cada vez está más cerca. Gracias, Señor, por tocar nuestro corazón a través de tu palabra. Gracias, Señor, por quebrantarnos hasta alcanzar, Señor, la comprensión de tu palabra y de lo que quieres hacer en nuestras vidas. Dios, llena nuestra vida de ti. Padre, ahora nos ponemos a cuentas contigo. Ahora nos ponemos, Señor, a cuentas contigo. Y confesamos, Señor, nuestro pecado delante de ti. Y reconocemos, Señor, lo malo que hemos hecho delante de ti. Lo ponemos en la cruz, para que tú, Señor, tomes nuestro pecado y lo arrojes a lo profundo del mar. Ahora, Señor, queremos estar listos para cuando vengas. Ahora, Señor, queremos estar preparados y juntamos nuestras maletas en un sentido simbólico, Señor, para que cuando desees, nosotros estamos listos para cuando nos llames a tu presencia. Gracias, Dios, porque ahora yo creo que estás llenando de paz todo nuestro corazón. Y yo quiero ahora, Señor, creer que tú estás trayendo paz a la mente, Señor, de todos nuestros amigos que nos están viendo. Tu paz está gobernando, Señor, aún nuestros pensamientos nocturnos, en el nombre de Jesús. Tu paz está inundando aún nuestros momentos de soledad. Pero tu paz, Señor, también viene cuando nos sentimos salvos y sanos por ti. Padre, haz tu obra perfecta en nosotros. Padre, manifiesta tu poder en nosotros y perfecciónanos, para que como Simeón podamos estar expectantes de tu venida, y que cuando podamos visualizarte, dice tu palabra, que todo ojo te verá y podremos estar listos para ser arrebatados, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene Que se ya. abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad.